Durante siglos, el mundo ha celebrado una fecha como si el tiempo mismo la hubiera señalado. Un día exacto. Un número en el calendario. Una certeza. Pero hay algo que casi nadie dice en voz alta. Cuando nació esta fe, no necesitaba fechas. Los textos más antiguos no escribieron el día. No fijaron el mes. No marcaron el año. Porque lo sagrado, al principio, no pertenecía al calendario, sino al significado. Y cuando algo importante no queda escrito, no es por descuido. Es porque guarda un misterio. Prólogo. Cuando la fe no necesitaba calendario. Durante siglos, el mundo ha celebrado una fecha como si el tiempo mismo la hubiera señalado. Un día exacto. Un número preciso en el calendario. Una certeza compartida. Cada año, millones de personas regresan a ese día convencidas de que allí comenzó algo sagrado, como si la historia hubiera dejado una marca clara, visible, indiscutible. Y sin embargo, hay algo que casi nunca se dice en voz alta. Cuando nació esta fe, no necesitaba fechas. Si buscamos en los textos más antiguos, en las palabras que dieron origen a la tradición cristiana, no encontramos un día escrito con claridad. No hay un mes señalado. No hay una estación confirmada. No hay un año registrado con precisión. Hay un nacimiento, sí. Hay un acontecimiento profundo. Pero no hay calendario. Los evangelios narran el hecho, pero no lo atan al tiempo. Relatan la llegada, pero no la fijan en un día concreto. Y esto no es un error ni un descuido de los autores. Es una elección. Porque en el mundo antiguo, lo verdaderamente sagrado no siempre necesitaba ser fechado. Importaba el significado, no la cronología. Importaba lo que ese nacimiento representaba, no el momento exacto en el que ocurrió. La fe, en sus orígenes, no se medía en días ni en números. Se transmitía a través de símbolos, relatos y gestos. Vivía en la experiencia compartida, no en la exactitud histórica. Durante mucho tiempo, las primeras comunidades cristianas no celebraron un cumpleaños. Celebraban un mensaje. Celebraban una presencia. Celebraban una transformación interior. El calendario vino después. Con el paso de los siglos, la fe se organizó. Se estructuró. Se volvió institucional. Y con ello surgió la necesidad de fijar fechas, de ordenar el tiempo, de marcar momentos sagrados en el ritmo del año. Así nació una fecha que hoy parece incuestionable, pero que durante mucho tiempo no existió. Una fecha que no fue escrita al principio, sino construida con el tiempo. Este audiolibro no busca negar tradiciones ni atacar creencias. Tampoco pretende ofrecer una verdad única o definitiva. Su propósito es más profundo y más honesto. Comprender. Comprender cómo nacen las tradiciones. Cómo el símbolo precede al calendario. Cómo el silencio puede ser tan elocuente como la palabra escrita. Porque no todo lo importante fue anotado. No todo lo sagrado fue fechado. Algunas de las verdades más profundas fueron dejadas en silencio para que cada generación las interpretara de nuevo. Hubo un tiempo en el que la fe no necesitaba calendario. Y ese tiempo, aún hoy, tiene algo que enseñarnos. Capítulo 1. Cuando la fe no necesitaba calendario. En los primeros siglos de la era cristiana, el tiempo no se vivía como lo hacemos hoy. No había una obsesión por las fechas exactas ni por conmemorar acontecimientos mediante aniversarios precisos. El calendario no era el eje de la experiencia espiritual. Las primeras comunidades cristianas no celebraban el nacimiento de Jesús. No porque lo consideraran irrelevante, sino porque su atención estaba puesta en otro punto: el mensaje, la vida vivida, la transformación interior que ese mensaje producía. La fe no giraba en torno a un día concreto, sino a una experiencia continua. Para estas comunidades, lo esencial no era recordar cuándo ocurrió algo,
sino que significaba que hubiera ocurrido. En el mundo antiguo, los nacimientos rara vez se registraban con exactitud. Las fechas precisas estaban reservadas a emperadores, conquistas o eventos políticos. La vida espiritual, en cambio, se transmitía a través de relatos, símbolos y prácticas compartidas. La memoria era viva, no cronológica. Por eso, los textos cristianos más antiguos no muestran interés en fijar el nacimiento de Jesús en el tiempo. Hablan de pastores, de señales, de una llegada que transforma, pero no de un día marcado en el calendario. La ausencia de una fecha no era un vacío incómodo, sino algo natural. Durante generaciones, la fe se transmitió sin necesidad de un día oficial. Se reunían para compartir enseñanzas, para orar, para recordar palabras y gestos. La fe se vivía en comunidad, no en conmemoración anual. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir preguntas. No de inmediato, sino lentamente. A medida que el cristianismo se expandía y se encontraba con otras culturas, aparecía una nueva necesidad: ordenar, estructurar, dar forma común a prácticas diversas. En algunas regiones, especialmente en Oriente, comenzó a celebrarse el nacimiento de Jesús junto con otros acontecimientos importantes de su vida, como el bautismo. Esta celebración tenía lugar el 6 de enero. No era una fecha histórica comprobada, sino un símbolo. Un intento de reunir en un solo momento aquello que se consideraba revelador. Lo importante aquí no es la fecha, sino el gesto. El deseo de celebrar surge después, cuando la fe ya está arraigada. Primero fue la experiencia. Luego, la necesidad de recordarla de forma colectiva. Durante un largo periodo, coexistieron distintas formas de celebrar, e incluso comunidades que no celebraban ninguna. No había un consenso universal. No había una autoridad única que dictara cómo debía organizarse el tiempo sagrado. La fe todavía respiraba libremente. Este periodo nos recuerda algo esencial. Durante sus primeros siglos, el cristianismo no se definía por fechas, sino por sentido. No necesitaba un calendario porque aún no había olvidado lo que celebraba. Solo más tarde, cuando la fe comenzó a institucionalizarse, cuando el tiempo tuvo que ordenarse y unificarse, surgió la pregunta inevitable: si vamos a celebrar, ¿qué día elegimos? Y con esa pregunta, el calendario empezó a entrar en escena. Pero eso pertenece al siguiente capítulo. Capítulo 2. El mundo antes del 25 de diciembre. Para comprender por qué una fecha terminó imponiéndose sobre las demás, es necesario mirar más allá de la fe y observar el mundo en el que esa fe comenzó a expandirse. El cristianismo no nació en el vacío. Creció dentro de un imperio que ya tenía sus propios ritmos, celebraciones y formas de comprender el tiempo. Un mundo donde el calendario no solo ordenaba los días, sino también el poder, la vida social y el sentido de lo sagrado. En el mundo romano, el paso del año estaba marcado por ciclos naturales. La luz y la oscuridad no eran simples fenómenos astronómicos, sino símbolos profundamente arraigados en la conciencia colectiva. El invierno, con sus días cortos y noches largas, representaba un tiempo de espera, de repliegue, de incertidumbre. Y en medio de esa oscuridad creciente, el solsticio de invierno ocupaba un lugar especial. Era el momento en el que la noche alcanzaba su máximo dominio, pero también el instante exacto en el que la luz comenzaba a regresar. A partir de ese punto, los días volvían a alargarse. El sol, vencido durante semanas, retomaba lentamente su fuerza. Para muchas culturas antiguas, este no era un detalle menor. Era un símbolo poderoso de renovación, de renacimiento, de esperanza. En Roma y en otras regiones del imperio, este periodo del año estaba acompañado de festividades dedicadas a la luz, al sol y al orden cósmico. No todas eran iguales, ni todas tenían el mismo significado,
pero compartían una idea central: algo muere y algo vuelve a nacer. Cuando el cristianismo comenzó a difundirse en este contexto, no podía ignorar ese lenguaje simbólico. No porque necesitara copiarlo, sino porque era el idioma espiritual que el mundo ya comprendía. La figura de Cristo empezó a interpretarse, progresivamente, como una luz que vence a la oscuridad. No como una metáfora impuesta desde fuera, sino como una forma de expresar un mensaje profundo en términos que resonaban con la experiencia humana. La fe comenzaba a dialogar con el mundo que la rodeaba. Este diálogo no fue inmediato ni uniforme. Durante décadas, incluso siglos, convivieron distintas interpretaciones y celebraciones. No existía una intención clara de reemplazar festividades anteriores, sino de dotar de nuevo sentido a los símbolos que ya habitaban en la conciencia colectiva. El problema no era elegir una fecha exacta, sino encontrar un momento que expresara un significado universal. La luz que regresa. La vida que renace. La esperanza que no se apaga incluso en la noche más larga. Poco a poco, el entorno cultural fue influyendo en la manera en que la fe se organizaba en el tiempo. No como una imposición externa, sino como una adaptación natural. La espiritualidad buscaba un lenguaje común. Y en ese proceso, el invierno dejó de ser solo una estación para convertirse en un escenario simbólico. Aún no existía el 25 de diciembre como fecha sagrada. Pero el terreno estaba preparado. El mundo ya entendía el mensaje que una celebración en ese momento del año podía transmitir. La pregunta ya no era si debía elegirse una fecha. La pregunta comenzaba a transformarse en otra más sutil. ¿Qué momento del año podía expresar mejor lo que este nacimiento significaba? La respuesta todavía no estaba escrita. Pero el calendario empezaba a acercarse. Capítulo 3. El cálculo sagrado. Cuando la fe comenzó a dialogar con el tiempo, no todas las respuestas vinieron del entorno cultural. Algunas surgieron desde el interior mismo del pensamiento religioso, a través de una lógica que hoy puede parecer extraña, pero que en la antigüedad tenía un profundo peso simbólico. Para muchas tradiciones antiguas, la vida de una figura sagrada formaba un ciclo perfecto. Se creía que los grandes profetas no nacían ni morían al azar, sino que su existencia estaba marcada por una armonía invisible. Según esta visión, el momento de la concepción y el de la muerte estaban misteriosamente unidos. Esta idea no era exclusiva del cristianismo. Circulaba en el pensamiento judío y en otras corrientes filosóficas del mundo antiguo. El tiempo sagrado no avanzaba en línea recta, sino en círculos. Bajo esta lógica, comenzó a difundirse una creencia particular: los hombres justos y los enviados de lo divino morían el mismo día en que habían sido concebidos. Si se aceptaba esta idea, entonces el cálculo no partía del nacimiento, sino del final de la vida. Algunos pensadores cristianos situaron la muerte de Jesús en torno al inicio de la primavera, en el periodo cercano al equinoccio. No como una fecha histórica exacta, sino como un momento cargado de simbolismo, el equilibrio entre luz y oscuridad, muerte y renovación. A partir de ahí, el razonamiento era simple y profundamente simbólico. Si la concepción coincidía con ese momento del año, bastaba añadir el tiempo natural de una gestación humana para llegar al nacimiento. 9 meses después, el calendario conducía al invierno. Este cálculo no pretendía establecer una verdad histórica, sino una coherencia espiritual. No se buscaba responder a la pregunta ¿qué día ocurrió?, sino ¿qué sentido tiene que haya ocurrido así? El nacimiento no se entendía como un dato biográfico, sino como una expresión de orden cósmico. La luz que entra en el mundo en el momento más oscuro del año. La vida que aparece cuando todo parece detenido. Este tipo de razonamiento tuvo una enorme influencia en la manera en que la fe comenzó a relacionarse con el tiempo. No imponía una fecha por conveniencia externa,
sino que la derivaba de una lógica interna, teológica y simbólica. Así, el invierno dejó de ser solo una estación culturalmente significativa. Se convirtió en la consecuencia natural de un ciclo sagrado completo: concepción, vida, muerte y renacimiento. El calendario empezaba a cerrarse como un círculo. No había aún un consenso universal. No todas las comunidades aceptaban este razonamiento. Pero la idea se extendía lentamente, ofreciendo una explicación elegante y profunda a una pregunta que llevaba tiempo latente. La fecha comenzaba a tomar forma. No como un decreto. No como una imposición. Sino como el resultado de un pensamiento simbólico que buscaba armonía entre lo humano y lo divino. El día todavía no estaba escrito con tinta definitiva. Pero ya podía ser calculado. Y cuando algo puede ser calculado, tarde o temprano, termina por ser fijado. Capítulo 4. Cuando la fecha fue fijada. Con el paso del tiempo, la fe dejó de ser solo una experiencia compartida en pequeños grupos. Se expandió, se organizó y comenzó a ocupar un lugar central en la vida pública. Y cuando una tradición crece, surge una necesidad inevitable: el orden. El cristianismo ya no era una creencia perseguida ni marginal. Había entrado en las ciudades, en las instituciones y en la estructura del imperio. La diversidad que antes era natural empezó a percibirse como un problema. Diferentes celebraciones, distintas fechas y prácticas locales dificultaban la unidad. El tiempo sagrado necesitaba un marco común. Fue entonces cuando el calendario adquirió un nuevo peso. No como una simple herramienta para contar los días, sino como un medio para unificar la experiencia espiritual de comunidades dispersas. En este contexto, el 25 de diciembre comenzó a aparecer con mayor claridad. No como una revelación repentina, sino como una fecha que reunía varias corrientes de sentido: el simbolismo de la luz en medio del invierno, el razonamiento teológico del ciclo completo y la necesidad práctica de una celebración compartida. Los primeros registros claros de esta fecha surgen en Roma, en el siglo IV. Allí, la Iglesia comenzó a conmemorar el nacimiento de Jesús en ese día concreto. No todos lo aceptaron de inmediato. Durante un tiempo, distintas tradiciones convivieron. Algunas comunidades mantuvieron otras fechas. Otras no celebraban el nacimiento en absoluto. Pero poco a poco, el 25 de diciembre fue ganando terreno. No fue impuesto de un día para otro. No existe un decreto único, claro y definitivo que marque ese momento como una orden universal. La historia muestra más bien un proceso gradual, hecho de decisiones locales que se fueron consolidando con el tiempo. La fecha se difundió porque funcionaba. Porque ofrecía un punto de encuentro común. Porque hablaba un lenguaje simbólico comprensible para todos. Porque permitía a la fe habitar el calendario sin perder del todo su significado. En este proceso, el nacimiento de Jesús dejó de ser solo un relato espiritual y pasó a ocupar un lugar fijo en el año. El símbolo se ancló al tiempo. La tradición comenzó a repetirse, año tras año, hasta volverse incuestionable. El calendario ya no era un invitado. Se había convertido en parte de la fe. Y así, lo que al principio no necesitaba una fecha terminó teniendo una. No porque la historia la exigiera, sino porque la comunidad la necesitaba. La pregunta ya no era si esa fecha era exacta. La pregunta era si era significativa. Y durante siglos, lo fue. Pero fijar una fecha tiene consecuencias. Cuando algo se repite, puede olvidarse su origen. El símbolo corre el riesgo de volverse rutina. El calendario puede eclipsar el sentido que le dio vida. Por eso, comprender cómo se fijó esta fecha no es un ejercicio histórico sin importancia. Es una invitación a recordar que toda tradición nació de una necesidad humana profunda, no de una certeza absoluta. El 25 de diciembre quedó escrito.
Pero lo que realmente importa no está en la tinta del calendario, sino en el significado que todavía puede despertar. Y ese significado nos espera en el siguiente capítulo. Capítulo 5. Cuando las tradiciones toman forma. Toda tradición comienza como un gesto vivo. Algo que responde a una necesidad profunda, a una experiencia compartida, a un sentido que aún no ha sido fijado. Pero con el paso del tiempo, ese gesto se repite, se transmite, poco a poco, se convierte en forma. Así ocurre con las tradiciones religiosas. No nacen completas ni definitivas. Se van construyendo en el diálogo entre la fe, la cultura y la historia. Cuando el nacimiento de Jesús quedó fijado en el calendario, no se cerró una verdad absoluta. Se abrió una etapa nueva. La fe, que durante siglos había vivido sin fechas, aprendía ahora a habitar el tiempo de manera organizada. El calendario ofrecía estabilidad. Permitía que comunidades lejanas celebraran juntas. Daba ritmo al año y ayudaba a transmitir la tradición a las nuevas generaciones. Pero también introducía un riesgo silencioso, que el símbolo se confundiera con la fecha. Cuando algo se celebra siempre el mismo día, existe la tentación de pensar que ese día es la esencia del acontecimiento, que la fecha contiene la verdad, que sin ella, el significado se pierde. Sin embargo, las tradiciones no funcionan así. El calendario no crea lo sagrado, solo lo señala. La Navidad no adquirió su fuerza por el número que ocupa en el año, sino por lo que representa. La luz que irrumpe en la oscuridad. La esperanza que nace cuando todo parece detenido. La posibilidad de renovación interior. A lo largo de los siglos, estas ideas se fueron vistiendo de relatos, símbolos y rituales. Cada cultura añadió matices. Cada época proyectó sus propias preguntas. La tradición creció, se enriqueció y también se simplificó. Lo que comenzó como un símbolo profundo se volvió familiar. Lo familiar, a veces, se vuelve automático. Y cuando eso ocurre, el calendario puede convertirse en una costumbre vacía, repetida sin reflexión. La fecha permanece, pero el sentido se diluye. Por eso, volver al origen no significa rechazar la tradición, sino comprenderla mejor. Recordar que hubo un tiempo en el que la fe no necesitaba calendario nos invita a recuperar el significado que dio origen a la celebración. No se trata de preguntar si la fecha es correcta. Se trata de preguntarse qué despierta en quien la celebra. Las tradiciones siguen vivas solo cuando se reinterpretan. Cuando se conectan con la experiencia interior. Cuando dejan de ser un acto mecánico y vuelven a ser un gesto consciente. El calendario puede marcar el día. Pero el significado solo puede vivirse. Y tal vez, al comprender cómo una fecha tomó forma, podamos liberarnos de la necesidad de defenderla y volver a lo esencial. Porque la verdadera celebración no ocurre en el tiempo, sino en la conciencia de quien recuerda. Y ahí, ninguna fecha es necesaria. Capítulo 6. Más allá del calendario. Cuando una tradición se vuelve universal, corre el riesgo de parecer eterna, como si siempre hubiera existido tal y como la conocemos. El paso del tiempo borra las huellas de su origen y transforma lo construido en algo que parece inmutable. Pero toda tradición, incluso la más arraigada, nació de una pregunta humana. En el caso de la Navidad, esa pregunta no fue histórica, sino simbólica. No fue ¿qué día ocurrió?, sino ¿qué necesitamos recordar? La fecha apareció como una respuesta práctica, no como una revelación absoluta. Comprender esto no debilita la celebración. Al contrario, la libera. Cuando dejamos de aferrarnos a la exactitud del calendario, el significado puede volver a respirar. El nacimiento deja de ser un evento encerrado en un día específico y se convierte en una experiencia que puede renovarse una y otra vez. La luz no nace solo una vez al año.
La esperanza no depende de una fecha fija. La transformación interior no necesita permiso del calendario. Durante siglos, la tradición ha señalado un momento para recordar algo esencial. Pero ese recuerdo no pertenece exclusivamente a ese día. Vive en cada instante en el que el ser humano elige la conciencia sobre la costumbre, el sentido sobre la forma. Volver al origen simbólico no implica abandonar la tradición, sino habitarla de otro modo. Celebrar sin rigidez. Recordar sin miedo. Comprender sin necesidad de defender. Tal vez ese sea el aprendizaje más profundo de esta historia, que lo sagrado no se deja encerrar fácilmente. Que cuando se lo fija demasiado, pierde parte de su fuerza. Y que, cuando se lo comprende, puede manifestarse en cualquier momento. Hubo un tiempo en el que la fe no necesitaba calendario. Ese tiempo no quedó atrás. Sigue vivo cada vez que el símbolo se impone a la fecha. Cada vez que el significado pesa más que el número. Cada vez que la tradición se convierte en una experiencia interior. Porque el calendario puede marcar los días. Pero lo verdaderamente importante nunca dependió de ellos. Y quizá, al recordar esto, la celebración recupere su sentido más profundo. No como un día que pasa, sino como una verdad que permanece. Capítulo 7. El tiempo recuperado. Después de atravesar la historia, los símbolos y las fechas, queda un último movimiento, más sutil que todos los anteriores. No pertenece al pasado ni al calendario. Pertenece al presente. Cuando una tradición se comprende, algo se libera. El tiempo deja de ser una jaula y vuelve a ser un espacio. Un espacio donde el significado puede respirarse sin urgencia, sin obligación, sin miedo a hacerlo correctamente. Comprender que la fe no necesitó calendario en sus orígenes no nos invita a rechazar el tiempo, sino a recuperarlo. A dejar de vivirlo como una sucesión de fechas que se cumplen y se agotan, y empezar a experimentarlo como un flujo donde lo esencial puede aparecer en cualquier momento. El nacimiento que se celebra no es solo el de una figura histórica. Es el nacimiento de una posibilidad interior. Una apertura. Un recordatorio de que incluso en los periodos más oscuros puede surgir algo nuevo. Por eso, cuando el calendario deja de imponerse, el tiempo recupera su profundidad. Ya no es una cuenta regresiva ni una obligación anual. Es una oportunidad constante. Cada persona, en su propio ritmo, puede reconocer esos momentos en los que algo renace. Una comprensión. Una calma. Una decisión distinta. Un gesto de luz en medio de la rutina. Tal vez esa sea la enseñanza más silenciosa de esta historia, que lo sagrado no necesita ser esperado en una fecha concreta. Puede ser reconocido cuando la conciencia está disponible. El calendario seguirá marcando los días. Las tradiciones seguirán celebrándose. Pero quien ha comprendido el símbolo ya no depende de la fecha para recordar lo esencial. Así, el tiempo deja de ser un límite y se convierte en aliado. No como una estructura rígida, sino como un ciclo abierto donde el significado puede volver a nacer una y otra vez. Porque cuando la fe no necesita calendario, el tiempo no se pierde. Se recupera. Capítulo 8. El tiempo recuperado. Después de recorrer la historia, los símbolos y las fechas, queda un último movimiento. No es histórico ni teológico. Es interior. Cuando una tradición se comprende en profundidad, algo se afloja. La rigidez desaparece. El calendario deja de ser una obligación y vuelve a ser lo que siempre fue, una referencia, no una autoridad. Comprender que la fe no necesitó calendario en sus orígenes no significa rechazar el tiempo ni negar las celebraciones. Significa recuperar una relación más libre y consciente con ellas. El tiempo deja de vivirse como una sucesión de fechas que se cumplen y se agotan,
y comienza a percibirse como un espacio donde el significado puede aparecer de múltiples formas. El nacimiento que se celebra no es únicamente un hecho del pasado. Es una imagen poderosa que habla de comienzos, de renovación, de la posibilidad de que algo nuevo emerja incluso cuando todo parece detenido. Por eso el invierno fue un escenario tan elocuente. No por exactitud histórica, sino porque expresaba una verdad humana profunda: la vida no desaparece, se repliega. La luz no se extingue, se prepara para regresar. Cuando este símbolo se comprende, deja de pertenecer a un día concreto. Puede manifestarse en cualquier momento de la vida. En una decisión tomada con mayor claridad. En un cambio silencioso. En una comprensión que llega después de un largo periodo de oscuridad interior. El calendario señala, pero no crea. Las fechas ayudan a recordar, pero no contienen el significado. Son puertas, no destinos. Y como toda puerta, pueden abrirse o atravesarse sin quedarse atrapado en el marco. Recuperar el tiempo es también recuperar la capacidad de celebrar sin automatismo. De recordar sin repetir. De participar en una tradición sin perder la conexión con su sentido original. Esto no debilita la celebración. La vuelve más honesta. Cuando se entiende que la fecha fue una construcción simbólica, la tradición deja de necesitar defensa. Ya no hace falta demostrar que es exacta. Basta con reconocer que es significativa. Y lo significativo no envejece. La fe, en su forma más profunda, no vive en el calendario. Vive en la experiencia consciente. Vive en la interpretación personal. Vive en la capacidad de encontrar sentido más allá de la forma. Tal vez por eso, al final de este recorrido, la pregunta ya no sea qué día ocurrió algo, sino cuándo ocurre en quien escucha. Porque cuando la fe no necesita calendario, el tiempo deja de ser un límite. Se convierte en un aliado. Un espacio abierto donde el significado puede renacer una y otra vez, sin depender de una fecha fija. Y así, el tiempo no se pierde. Se habita. Afirmaciones guiadas. Hoy me permito recordar el significado más allá de la forma. Reconozco que lo sagrado no depende de una fecha, sino de la conciencia con la que lo vivo. Comprendo que los símbolos no me atan. Me despiertan. El tiempo deja de ser una obligación. Y se convierte en un espacio de comprensión. Honro las tradiciones sin miedo. Porque entiendo su origen y su sentido. Permito que la luz regrese en mí. Incluso en los momentos de mayor quietud. No necesito un día concreto. Para recordar lo esencial. El significado vive en mí. Y puede renacer en cualquier momento. Confío en una fe consciente. Libre de rigidez y llena de sentido. Hoy recupero el tiempo. Como un aliado interior. Epílogo. Lo que queda cuando termina el recorrido. Hemos recorrido una historia que no buscaba fechas exactas, sino comprensiones profundas. Hemos visto cómo una tradición nació del símbolo antes que del calendario, y cómo el significado precedió siempre a la forma. La fecha fue escrita con el tiempo. El sentido, no. Comprender esto no nos aleja de la tradición. Nos acerca a su raíz. Nos recuerda que lo sagrado no necesita ser defendido cuando es comprendido, y que las celebraciones cobran vida cuando dejan de ser automáticas. Tal vez el verdadero valor de este viaje no esté en saber por qué se eligió un día, sino en recordar que lo esencial nunca estuvo encerrado en él. La fe, cuando es consciente, no necesita calendario. Necesita presencia. Necesita significado. Necesita silencio para ser escuchada. Si este audiolibro ha despertado en ti una nueva forma de mirar el tiempo, las tradiciones o los símbolos que te rodean, este espacio está hecho para continuar ese viaje.
Suscribirte al canal no es solo un gesto práctico. Es una manera de seguir explorando juntos estas historias olvidadas, estos símbolos antiguos y estas verdades que aún tienen algo que decirnos. Aquí seguimos, sin prisas. Sin fechas impuestas. Con la calma de quien sabe. Que lo esencial no caduca. Gracias por escuchar. Y recuerda, cuando el significado está vivo, el tiempo siempre encuentra su lugar.